Está, como se lo prometí, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes, bienvenido. Gracias, Beto, con el gusto de saludarte. Cuéntanos, por favor, cómo será el regreso seguro a clases. Pues mira, justamente es un regreso seguro, ordenado y responsable. Esto significa que vamos a poner toda la capacidad del Estado, todas las instituciones municipales, estatales y federales para que esto sea una realidad el día de hoy. Seguro, cuando hablamos pues de cuidar todas las intervenciones sanitarias, la parte de salud, los protocolos, los filtros escolares, ordenado y gradual cuando hablamos de que vamos a ir aperturando las escuelas en momentos determinados, cuando tengan lo necesario, lo indispensable, agua potable, alcantarillado, electricidad, condiciones de la parte de seguridad, que nuestros alumnos estén seguros en las instalaciones, y ordenado cuando hablamos también de ir cuidando los aforos, qué alumnos van un día, qué alumnos van otro día, la parte de la atención, los que van de manera presencial, los que estarán trabajando a distancia, es decir, un proceso muy cuidado y con todas las medidas sanitarias. ¿Cuál es la numeralia de la deserción escolar en Aguascalientes? En Aguascalientes vamos a tener las cifras finales una vez que concluya el periodo de noviembre. Sin embargo, al día de hoy ya tenemos cifras alarmantes. El cierre del ciclo escolar 19-20, que nosotros arrancamos el 7 de junio y cerramos el pasado 7 de julio, en educación básica teníamos 40,000 alumnos en riesgo. De esos 40,000 alumnos, 29,000 tenían una conexión nula. Significa que los perdimos prácticamente, que cerraron la computadora, la tableta, o que al final del día nunca tuvieron esas condiciones económicas o familiares para recibir acompañamiento. Estos 29,000 alumnos, la idea es recuperarlos. En el mes de septiembre, octubre y noviembre viene un periodo de recuperación, de regularización, donde los maestros, las maestras van a estar utilizando estrategias, metodologías, actividades para recuperarlos, poder emitir una calificación en términos de una ponderación numérica y en ese momento poder hablar ya de deserción, rezago, abandono escolar. Pregunta Francisco Cortés, ¿aplica el mismo plan con colegios privados? Sí, así es. Los particulares están sujetos también a las disposiciones de la SEP y del propio instituto. Tenemos un calendario ya escolar autorizado que ellos están conociendo, aplicando también. Obviamente los colegios particulares tienen algunas características que los diferencian, talleres, actividades deportivas, el inglés, los deportes, y ellos están previendo arrancar el día 23 de agosto con este tipo de actividades socioemocionales, de recuperación de deporte, pero las condiciones sanitarias necesarias son las mismas para las escuelas particulares. ¿Qué pasaría si los padres no envían a sus hijos a la escuela presencial? ¿Habrá la alternativa en línea en todas las escuelas de educación básica? Es una buena pregunta. ¿El regreso es voluntario? En este momento los padres de familia que decidan o no enviar a sus hijos están en total libertad. Se les va a continuar atendiendo, garantizando su derecho a recibir educación de calidad. No van a tener ninguna consecuencia negativa en términos de acceso, de tránsito, de permanencia y egreso de la educación básica, pero sí es importante aclarar lo siguiente. El ciclo escolar anterior se trabajó de una modalidad híbrida. A cierto horario se atendía de manera presencial, a cierto horario a distancia. Ya cambia esta situación. La jornada laboral de los profesores va a continuar igual. En el caso de preescolar de 9 a 12, en primaria de 8 a 1, en secundaria de 7:30 a 1:40. Dentro de esa jornada laboral de los profesores van a ser atendidos los alumnos que estén trabajando a distancia. ¿Qué significa? Que la clase se transmite en vivo, se graba, se dejan actividades, se deja un cuadernillo y se revisa en la plataforma, en el correo, en el WhatsApp, pero ya no se va a trabajar extra horario, de manera oficial, extra horario, en el caso de los profesores. También son papás, mamás, amos de casa, y entonces eso es algo importante acotar. Hay que reconocer que lo no presencial tiene sus desventajas, basados en la experiencia actual, no de hace años, sino actual. Yo tengo 2 hijos, una que reprobó una materia todo el ciclo pasado porque no entendió. Y la maestra no se prestó a explicar y fue muy ruda y reprobó muchos alumnos, y eso implicó para que ella abandonara ese plantel. Yo decidí cambiarla de plantel porque dije, aquí no ayudaron. Claro. Mal a la distancia, mal a las políticas de algunas o decisiones de algunos maestros, y malo que luego las instituciones no se den cuenta a tiempo de esta situación, a pesar de que les dimos abundante información. Luego, otro hijo mío me dice, es que sabes qué, cálculo, física, matemáticas, lo entiendo mejor en el aula, papá. Y en esta institución de educación superior, pues nos dan la posibilidad de ir al plantel. Entonces está yéndose a las 6 de la mañana a su universidad para poder entender física, matemáticas, cálculo, cosa que a mí me parece muy bien. Entonces hay que entender que aunque haya esos esquemas híbridos, y claro, yo hablo de materias de un universitario, pero también habrá quien estudie en prepa o en secundaria
también matemáticas, geometría, álgebra, también les dan, y tampoco la entiendan. Entonces juzguen los padres si es bueno que sus hijos no lo entiendan, porque después estas materias se van a repetir o las van a tener que retomar en su carrera en el futuro, estadística. Ah, es que yo voy a estudiar comunicación, ahí no me van a dar nada. No, sí, También. sí te dan algunas materias que batallamos algunos presencialmente al estudiarlas, me incluyo. Y entonces, pues lo presencial sí marca una diferencia de la educación a distancia. En educación media superior y en superior, Aguascalientes ya tiene un año, precisamente desde agosto del año pasado, que regresó de manera híbrida. Como bien lo señalas, nunca va a ser igual la educación presencial que la distancia. Ayuda, sí, nos permitió sostener el sistema educativo, no cerrar totalmente la cortina y abandonar ese esfuerzo, pero al final del día la brecha de desigualdad entre quienes están aprendiendo y quienes no están aprendiendo, quienes tienen las condiciones de seguir y quienes no la tienen, pues se va ampliando. Y esto lo vemos ahora, pero va a ser generacional. La pobreza en contenidos, en conocimiento, la parte afectiva, la parte socioemocional. A ver, hay carreras que no se pueden aprender a distancia. Medicina, ingeniería. Necesitas ir al taller, necesitas ir al laboratorio para poder practicar, para poder tener ese conocimiento y ser competitivo en un mercado laboral. Entonces, las universidades prácticamente, Aguascalientes está en la vanguardia en ese tema de modelo híbrido y vamos a continuar experimentando, piloteando todos los programas que sean necesarios para ir complementando la educación. Ya me imagino la materia de cirugía. Hoy vamos a estudiar cirugía aquí en medicina. Ahí lo siguen en la tele, en la casa. Pues no, no es ¿verdad? posible. Hay cosas que no realmente, o a lo mejor otras materias. No me imagino en gastronomía algún tema de cocina que deba ser muy específico y visto, y pues no lo aprendes en un curso de YouTube. Claro que no. Y luego hay quien cree que como ya es a distancia, entonces mejor deja de pagar la colegiatura, la inscripción, los traslados, los uniformes, y entonces mejor se mete a estudiar en YouTube y se gradúa como experto en algo sin el documento. También eso marca sí. esa brecha que decimos, y no queremos mexicanos de primera y de segunda. De por sí que ya la educación pública, a veces, comparada con alguna, repito, alguna educación privada, pagada, marca una diferencia, porque a veces los niveles de calidad y exigencia son mayores. ¿Por qué? Porque el que está pagándolo presiona a la institución, y la institución a los maestros, y todos se presionan, y entonces sale un alumno aparentemente mejor formado, en algunos casos. Ya me imagino, si aquí le sumas el factor, ¿ibas tú 2 años a clase o no? Marca una diferencia, Ulises. Sí, sin lugar a dudas. En la educación a distancia y retomando lo que señala, se presentaron 2 situaciones. La primera de ellas, en la gente que sí tenía las condiciones para continuar a distancia, esa sensación de pérdida, ¿no? De que es el año perdido, de que no se está aprendiendo, y entonces hay papás, hay mamás que con la mano a la cintura, les digo con mucho respeto, dijeron, te sales de la escuela y vuelves a iniciar. No es tan sencillo, hay una afectación en su edad cronológica, en la parte de la vida académica, pero al sistema educativo también lo mete en complicaciones, porque hoy tenemos grupos con menos alumnos, deserción, problemas de cerrar el tema de grupos, y mañana vamos a tener grupos saturados, porque van a repetir primero, van a repetir segundo, van a repetir tercero, no es tan sencillo esa parte. Y segundo, el tema que bien señalas, la formalidad si asistes de manera presencial o a distancia. Hoy estamos sugiriendo, no imponiendo, sugiriendo lo siguiente. Si el padre de familia desea enviar a su hijo de manera presencial, que lo haga por lo menos un bimestre. Si desea que trabaje a distancia, que lo haga por lo menos un bimestre. Por lo siguiente, el tema de los aforos. A ver, es voluntario, es híbrido, y entonces sucede que un niño un día no se quiso levantar temprano y trabaja desde casa. El maestro lo estaba esperando. Al día siguiente dice, pues vas de manera presencial. Y entonces un día tiene 3, un día tiene 20. Entonces la idea es una formalidad que les permita a los maestros proyectar, planear, hoy cuántos me van a llegar, organizar. ¿verdad? Así es. 3 o 20, porque no puede estar como en el tianguis. Hoy vendo 20 jitomates y mañana 20 rejas de jitomates, no se puede. Así es. Entonces pedirles a los papás esa parte de sensibilización, de compromiso, de decir, mi hijo va a ir a distancia, ok, trabaje a distancia. Claro. Y todos sabemos que no se estudia igual en pijama, con lagañas y despeinado en la cama, Así es. que cuando se peinan, se lavan los dientes, se disponen, se sientan en un aula y aparentemente no se están durmiendo. Hasta se ponen su uniforme. ¿Verdad? En cambio, no es lo mismo que en la casa, que le bloquean la pantalla, se echan un coyotito. Ay, ya desperté. Ay, ya son las 10, se me fueron la clase de las 9 a las 10. Sí pasó. Sí, claro. Hay que ser realistas. Y entonces, ¿qué pasaba con los hábitos de los hijos el ciclo pasado? Pasaba que les daban las 3 de la mañana en las redes sociales, en la platicadera, y claro, daba igual si se paraban o no a las 7,
¿Por qué? Porque no importa, es online, no importa, no me ven, no me escuchan. Y el aprendizaje merma. Oye, si en el estudio, en el aula, el aprendizaje a veces merma porque llegas distraído, Claro. dormido, sin alimentarte. Ya me imagino en la cama, en la casa, en pijama. Pues justamente la educación es parte de eso. O sea, hoy hay quien todavía pregunta si es importante o no abrir las escuelas. Pues claro que es importante. Un día en educación nunca va a ser un día perdido. Hoy es un tema también de congruencia social. Tú ves la vida económica, social, cultural y continúa. Están abiertos los bares, las discotecas, los restaurantes y las escuelas seguían cerradas y eso no puede continuar así. En la medida en que los padres de familia, la ciudadanía nos vayamos comprometiendo, pues obviamente va a ir bajando esta tasa de contagios y vamos a poder abrir las escuelas. Hoy podemos concluir que las escuelas no son un foco de riesgo. O sea, no hay brotes generalizados en las escuelas. Los alumnos están mejor en la escuela que en la calle. Ahí se enseñan a socializar, a convivir, a respetar las reglas, a la parte académica, a la parte afectiva, tantas y tantas cosas que estamos viendo que se están manifestando ya en problemáticas en la vida familiar o en la sociedad. Depresión, ansiedad, estrés, suicidio, las noticias alarmantes que vemos todos los días con jóvenes cada vez a menor edad ya metidos en unas conductas de riesgo pues que no podíamos imaginar. Entonces, eso es la importancia de abrir la escuela, reconstruir el tejido social. Dice Laura Yadira González que visiten la Escuela de Fundadores Mexicanos. Está en pésimas condiciones. ¿Estará en qué fraccionamiento, Laura? ¿En el mismo fraccionamiento Fundadores o dónde estará? Si me dice más o menos una calle, una colonia, eso va a ayudar a que sí vayan, porque es eso la otra parte. Hemos recibido boletines de gobierno del estado donde nos dicen que han estado trabajando maestros, padres de familia e Instituto de Educación en la rehabilitación de los planteles. Hemos recibido otros boletines que nos hablan de cifras de dinero invertidas en esto. Me parece que oscila entre los 5 y los 8 millones. Cuéntanos, Ulises, ¿qué tan real es esto que están difundiendo ustedes? Tenemos 1,258 instituciones de educación básica públicas, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial. Cada una de las escuelas que visitamos tiene necesidades. Eso es importante reconocer. Vamos a ir atajando lo fundamental, la parte sanitaria, el agua, los baños, los salones de clase, los vidrios, las puertas, lo necesario para que puedan ir arrancando. ¿Hay necesidades? Claro. Las escuelas que no tengan condiciones no las vamos a forzar, no las vamos a presionar para que regresen hasta que las tengan. Estamos metidos con cuadrillas del IFEA, de obras públicas, del propio instituto. Los padres de familia nos están apoyando en muchos de los casos, en muchas de las escuelas. La propia Sedena está entrando a los planteles a desmalezar, a podar, a talar árboles, a poner cisternas, a impermeabilizar, a pintar. O sea, estamos todos trabajando en esa parte. Estamos interviniendo cerca de 40 escuelas por semana. Hoy una escuela le ponemos cableado nuevo, bomba nueva, le echamos a andar y en una semana nos la vaciaron de nuevo. Esa es una realidad. No negamos la realidad y continuamos visitando tantas escuelas, nos es posible, dividiéndonos, multiplicándonos para que estén en las mejores condiciones. Tomamos los datos de la escuela y nos la llevamos para que sea intervenida, con gusto. Qué bien. 21 millones de pesos es lo que se va a invertir en todo el 2021. 21 millones de pesos. Que van desde baños, tuberías, bombas, puertas, cisternas, vidrios, mallas, pinturas, soldaduras. Estamos contratando brigadas de fontaneros, electricistas, soldadores. 21 millones de pesos en todo, infraestructura y equipamiento, materiales. Es lo que se va a estar invirtiendo. Dice Gaviota Rope, ojalá que pongan mucha atención a los niños que desertaron. Sí, esa es la idea. Los maestros se capacitaron en la fase intensiva en temas de estrategia de diagnóstico. O sea, no es pensar de que regresamos y dónde nos quedamos, no, es cómo vienen, qué problemáticas sufrieron en casa, diagnosticar la parte académica, pero también la socioemocional, empezar a sacar información valiosa, que se expresen, que manifiesten sus inquietudes y necesidades. Van a encontrar niños que fueron abusados, golpeados, que los pusieron a trabajar. Así es. Van a encontrar muchas cosas, traumados, con algunos temas psicológicos. El mes de junio... Más gorditos, junio, también, más chaparritos, porque hay menos actividad física. El mes de junio fue el mes que tuvimos en los últimos 10 años más denuncias de abuso sexual. Y lamentablemente son los círculos cercanos, en los propios hogares. Sí, el abuelo, como la que se publicó en últimas horas, el tío, el papá, la mamá, a veces la maestra. Pues, ya ves el caso ese de la maestra, ¿no? Que salió a la luz pública hace 10 días. Es terrible. Ulises, bienvenido a lo que desees agregar.
Pues estamos invitando a cerrar filas. Hoy ese es el llamado a todos los actores educativos, a la sociedad en general, al sindicato, a los padres y madres de familia, a hacer equipo con los maestros, con las maestras, con los trabajadores de la educación para seguir fortaleciendo pues, la educación de lo más valioso que tenemos, nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. Ahí los esperamos el 30 de agosto. Bienvenido. Buenos Gracias, días. como siempre, muy amable.